el pecado es sucio, el pecado contamina, pero el temor a Dios, la reverencia a Dios, nos limpia, nos mantiene limpio. Es limpio el temor a Jehová. Vamos a ir entendiendo poco a poco las implicaciones del temor de Jehová. El Salmo 34:11 dice que el temor de Jehová se enseña, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahora, aquí la palabra temor se está refiriendo a la actitud reverente. Y es algo importante que nosotros debemos considerar. Porque hay una diferencia en la confianza que tenemos con Dios y la reverencia. Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente, no miedo. Porque vamos a establecer aquí una diferencia en la sección de temor y del miedo. No es que le tengamos miedo a Dios, es que le tengamos respeto a Dios, a su casa, a la obra, al ministerio. ¿Sabe? Cuando una persona se olvida de la condición que nosotros tenemos frente al Dios eterno, empezamos a tener comportamientos inadecuados en la casa de Dios. ¿Sabe que las cosas sacrosantas de Dios debemos respetarlas? Debemos tener reverencia con lo que es santo de Dios. Debemos estimarlo y cuidarlo aún más que nuestras propias cosas. Las cosas de Dios merecen ser estimadas con reverencia porque son santas. La palabra santa o santidad se refiere a algo que ha sido apartado para Dios, algo que ha sido consagrado para Dios. Entonces yo debo tomar respeto y reverencia de este altar. Tengo que tomar respeto y reverencia de este lugar, de las cosas que son para el Señor. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto y la reverencia al Señor, a las cosas del Señor, a la casa del Señor, al ministerio del Señor. Porque muchas veces hemos venido al Señor, a la iglesia, y no tenemos el conocimiento de lo que implica el temor de Jehová. No sabemos que debemos conducirnos correctamente en la casa de Dios. Es importante este temor a Dios, que no implica miedo, sino respeto, amor y reverencia. Es importante que nosotros veamos que eso es sabiduría, que eso es inteligencia, que es limpio, que es pulcro. Por eso no debemos estar tirando basura en la casa de Dios. A veces vemos las áreas de los atrios, la parte de los niños, la parte que hay vasos en el suelo, que hay papeles, que hay cosas. Las cosas de Dios tenemos que cuidarlas, hermanos. Tenemos que tener reverencia ante la casa de Dios. Esto era un galpón, aquí era máquinas y era un depósito. Pero desde el día que se consagró para el servicio de Dios, desde el día que se invocó el nombre del Señor en este lugar se convirtió en santuario para Dios. Por eso es que en este lugar ocurren milagros. Por eso es que hay sanidades, hay liberaciones, hay transformaciones, porque la santidad de Dios se ha depositado en este lugar. Por eso es que debemos tener un comportamiento adecuado que agrade a Dios. Y es inteligencia, y es sabiduría, y es limpio. Entonces nuestro comportamiento en la casa de Dios debe ser con pulcritud. No solamente de nuestras palabras, no solamente de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, sino también de nuestro corazón. Porque allí es donde nace. Sabemos que no vamos a promover actitudes religiosas hipócritas. No, para que me vean, porque como quien dice la Biblia, como quien agrada al ojo. No porque me están viendo. No, sino que aunque no te estén viendo, Dios te está viendo. En el momento que Adán pecó, en el momento que Adán deseó estar con su mujer más que estar con Dios, ya el Señor lo sabía, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando el Señor Jehová la sabe toda. Amén. Entonces no es cuando vamos a confesarle a Dios nuestro pecado que Dios se entera. Al contrario,
cuando le confesamos nuestro pecado al Señor, es cuando Él se olvida de eso, porque ya lo perdona, pero es de corazón. Es decir, todo lo que vamos a hacer para Dios, ese temor de Jehová que estamos hablando aquí, está hablando de la actitud del corazón para con lo que es Dios y para las cosas del Dios. El Salmo 111:10 dice algo que hemos mencionado muchas veces, que es algo como que ya tradicional. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese amor para con las cosas de Dios, ese respeto. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida temor a Jehová, no queremos ofender a Dios. Proverbios 8:13. Fíjese lo que dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, desde lo más profundo de su corazón. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El temor de Jehová es apartarnos de todo lo que es malo. Y fíjense cómo dice aquí, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Sabe qué es una boca perversa? Una boca de la que solamente salen maldiciones. Una boca que solamente salen juicios y condenación. Una boca que no procura lo bueno, la palabra agradable, la palabra que trae gozo, la palabra sazonada. Una boca perversa es aquella que miente, aquella que dice cosas que hieren. El temor de Dios es aborrecer lo malo, es apartarme de lo malo. Pero fíjese una cosa, que para poder yo vivir una vida de rectitud, tengo que aprender. Porque como dicen por allí, nadie nace aprendido. Que nadie nace aprendido. Eso es un dicho coloquial, ¿verdad? No nacemos con las habilidades. Para todas las cosas tenemos que aprender. Y en las cosas de Dios, cuando hemos venido a Dios y hemos creído en el Señor, tenemos que aprender los caminos del Señor. Tenemos que aprender las palabras del Señor. Tenemos que aprender cómo agradar a Dios. Tenemos que tener un espíritu enseñable, porque nadie nace aprendido, como dice por allí. Vamos a leer Proverbios 15:33. Estamos haciendo un paseo por la Biblia. Es difícil hablar de este tema, ¿sabe por qué? Porque hay cientos de versículos que hablan de esto. Entonces, escogerlos con pincita por el causar del tiempo es difícil, hermano. Pero fíjese lo que dice Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la hora y la honra precede la humildad. Y a la honra precede la humildad. Por allá veíamos que el temor de Dios aborrece la altivez, el orgullo, la soberbia. Pero aquí nos está enseñando que el temor del Señor nos enseña la humildad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que lo que nosotros somos es polvo, hermano. Nosotros lo que somos es polvo. Y al polvo volveremos. Hay una eternidad que pasar con Dios. Y a veces nos queremos
tomar el mundo y ganarnos al mundo y agarrar a Dios y meternos al bolsillo, doblarlo así, chin, chin, y meternos a Dios al bolsillo. No podemos. Tenemos que considerar que Él es el Dios Todopoderoso, que es el Altísimo, que es el Santo, que es el Dios temible y terrible. Por eso cuando nosotros tenemos una conciencia de obediencia a Dios, entonces vamos a ser humildes, porque Dios ama a los humildes y a los sencillos, pero resiste a los soberbios y los tiene de lejos. Él está cercano a los que le temen, a los que están en humildad, pero a los soberbios el Señor aborrece, los mira de lejos. Pero el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Tenemos que aprender a andar en humildad. Tenemos que aprender a obedecer los mandamientos del Señor. Vamos a leer 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cualquiera puede pensar que la santidad ya como un hecho perfecto. Yo llegué al Señor y he sido santificado. Yo estaba en el mundo, la sangre de Cristo me limpió, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y ya estoy listo. No, ya comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Él la comenzó y por eso ha habido un cambio profundo en nuestra vida. Pero el temor a Dios nos lleva a nosotros a ir perfeccionando esa santidad. Vamos a leer el versículo otra vez. Dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, las que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Limpiémonos de toda contaminación. Abraham, Dios bendiga a Abraham. Adán se contaminó. Y juntamente con su contaminación nos contaminamos todos, porque todos nacemos de esa misma simiente. Pero la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados y ha borrado toda nuestra maldad. Pero estamos aquí en esta tierra. Y esta tierra está llena de maldad. Está llena de contaminación. Y miramos así, vamos por la vía y vemos pornografía. Y abrimos el internet y vemos pornografía. Y vemos la televisión y vemos pornografía. Y vemos pecado y vemos seducción. Y nos hablan de grosería. Y vemos tantas cosas. El mundo persigue contaminarnos con lo que vemos y con lo que oímos. Y la perversidad nos rodea. Y en ese diario trajinar muchas veces se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida en qué andamos. Y participamos de esas contaminaciones y nos contaminamos. Y a lo mejor viene un momento y mentimos. A lo mejor en un momento de ira agredimos y ofendemos. Y a lo mejor explotamos. Pero esa contaminación de carne, dice aquí, y de espíritu. O sea que mi espíritu también se puede contaminar. Sí. No solamente es el cuerpo con lo que se peca, también se peca con el pensamiento. ¿Sí o no? A veces también son pensamientos que han venido a nuestra vida y nos hacen olvidar de quiénes somos y participamos de ese pecado en la mente. Y somos seducidos y pecamos. Un mal pensamiento, un mal deseo. A veces nos indignamos y caemos en la
en el lazo, en la tentación. Y deseamos que, ¿verdad? A mí me pasa, si a usted le pasa. Si quisiera uno, ay Señor, perdóname. Lo quiere uno mandar para el infierno de una vez ya, que el Señor le caiga un rayo y lo fulmine y acabe con eso. Ay Señor, perdóname. Nos olvidamos de qué espíritu somos. No sabéis de qué espíritu somos. Somos un espíritu de amor. Somos del espíritu de paz, del espíritu perdonador, del espíritu de Dios, el cual nos ha perdonado y nos ha librado de toda esa manera de vivir. Por eso, cuando tenemos temor de no ofender y no cortar esa comunión con Dios, como le pasó a Adán, que cortó esa comunión con Dios y se fue a esconder. Y se escondió de Dios. En Efesios 5:21, seguimos adelante. Ya vamos a comenzar el mensaje, está en la introducción. Efesios 5:21. Fíjese lo que dice ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Y esa es la parte que no nos gusta, someternos. Pero cuando venimos al temor de Dios y entramos en la humildad y en la inteligencia, en el temor de Dios nos podemos someter unos a otros. Fíjense que dice unos a otros. Tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? La palabra de Dios es para todos, hermano. Para todos. Nosotros hemos considerado que esta es la autoridad final. Si usted me ve a mí fuera de la palabra, usted tiene autoridad de Dios para llamarme la atención. Y yo me tengo que someter a la palabra. Porque es en el temor a Jehová. Aquí ninguno tiene señorío sobre otro. Nosotros no nos señoreamos nadie de sobre nadie. Solamente tenemos autoridades delegadas, responsabilidades que tenemos que cumplir delante del Señor. Pero todos nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, la cual a su tiempo os exaltará. El que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Si usted se vuelve soberbio, viene la palabra de Dios y lo va a quebrantar. Pero si usted se humilla y se somete bajo la poderosa mano de Dios, bajo la palabra de Dios, Dios nos va a exaltar. Cuando un pastor da una instrucción a un hermano, no es para señorearse, es para amarlo, para bendecirlo. Cuando le da una exhortación, no es para herirlo, es para sanarlo. Es para ayudarlo a seguir adelante. A veces que la gente no entiende que la obediencia es importante porque eso trae gloria al nombre de Dios. Cuando yo me someto a las autoridades, yo traigo gloria al nombre de Dios. Porque se va a ver que en mí hay obediencia y hay sometimiento. Y entonces Dios se va a glorificar. Y ahí es donde Dios envía lo sobrenatural y lo especial. Allí es donde entonces nosotros conocemos a quién nos hemos acercado. Pero tenemos que someternos, hermano. Tenemos que humillarnos. Y el temor de Dios nos enseña a ser humildes. Y cuando nosotros nos humillamos, nadie nos puede humillar. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se humilla y usted está tranquilo ahí, nadie lo puede humillar porque usted está bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Amén. El temor que usted tiene hacia Dios de no romper esa comunión con el Señor. Ese temor que le va a llevar a tomar las decisiones correctas. No porque los hombres lo estén mirando, sino porque Dios lo está mirando. Ese temor que es diferente al miedo que te paraliza, al miedo que es producto del pecado. No, ya hemos visto que el temor de Dios es otra cosa.
Y ahora vamos a comenzar el mensaje. Busque ahí Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12 y hasta el 29. Rápidamente, porque el tiempo se nos va. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 29. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos no han caído del evangelio por fornicar, hermano? ¿Cuántos no han caído del evangelio por una comidita que se van a echar, una canita al aire? Esa me la como yo. ¿Cuántos no han perdido la gracia de Dios por una raíz de amargura que ha salido en su corazón y los ha contaminado a ellos, y ellos empiezan a hablar mal de otros y a amar y a contaminar a otros? ¿Cuántos no han salido y han caído del evangelio por una sola oportunidad, en un solo momento? Basta un momento para caer de la gracia. Por eso la Biblia dice: el que piense estar firme, mire y no caiga. Por eso que tenemos que cuidar y guardar nuestro camino y hacer una senda derecha y andar por ella. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mucha gente ha desperdiciado un ministerio que Dios le ha dado. Mucha gente ha perdido lo que Dios le ha dado por no guardar la compostura, por no mirar a Dios y tener temor reverente de Él. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, con flecha. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estamos hablando de la presencia, la manifestación de Jehová Dios en el monte Sinaí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Monte Sinaí es donde descendió el Dios con el fuego. Pero Sión es el monte donde vino Jesús. Aleluya. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquellos fueron desechados porque no estimaron las palabras de Moisés. Ahora, ¿cuánto más nosotros si desechamos las palabras de Dios? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ciertamente, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La gracia de Dios ha venido sobre nosotros, hermanos, para darnos las riquezas que están escondidas en los cielos, en la eternidad. Aquí está hablando de un reino inconmovible, es decir, que no va a pasar nunca jamás. Todo lo que se ve, todo lo que existe, todo lo que hay, hermanos, será consumido por el fuego. Todo esto que nosotros estamos viendo es pasajero, todo lo que se ve es terrenal, es momentáneo. Pero hay una herencia inconmovible en los cielos. Hay una eternidad que nos espera, hermanos. Vale la pena vivir en temor y reverencia de Dios. Vale la pena tener respeto por aquel que desde los cielos nos ha hablado. ¿Dónde estás tú? ¿Estás escondido de Dios? ¿Estás tratando de vivir una vida que agrade a los hombres y agrade a Dios? Porque eso fue lo que le pasó a Adán. Él quería agradar a Dios, pero también quería agradar a su mujer. Y por eso comió. ¿Dónde estás tú? Cuando el Señor te llama al servicio, ¿dónde te escondes? Cuando Dios te llama a la consagración de tu vida, ¿dónde te escondes? Cuando Dios está clamando desde el altar, ¿dónde estás tú? Y es propicia la ocasión para que nosotros nos preguntemos, ¿dónde estamos? Hemos decidido servir al Señor con gratitud. Fíjense lo que dice aquí. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Estemos agradecidos de que Dios ha preparado por nosotros unas cosas eternas que nada. Hermano, nosotros a veces nos complicamos la vida. Y nos afligimos y nos angustiamos y nos revolcamos por tonterías, por situaciones irrelevantes, por cosas que hoy son y mañana no son. A veces entramos en unos pleitos, en unas celos, en una contienda por cosas irrelevantes, insignificantes. A veces nos afligimos y nos sentimos mal porque no recibimos aquello que estamos pidiendo o peleando. Cuando Dios nos ha dado un reino inconmovible en los cielos. Cuando tenemos una eternidad que nada, ni el cielo y la tierra pasará, pero las promesas, la palabra de Dios no pasará para nosotros. Así que dejemos de mirar lo que está aquí, lo que está a nuestro alrededor y empecemos a ser agradecidos. Agradecidos de la participación que Dios nos ha dado de las cosas inconmovibles. Por eso vale la pena vivir en esta tierra, santificándonos, apartándonos de las cosas que no agradan a Dios, dejando la vanidad de este mundo. A mí me dio risa una vez que llegué a Nueva York y me hospedé con unos hermanos y la hermana estaba muy afligida, muy afligida. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué está tan enojada? Pregunto yo. No, porque la camioneta que ella quiere comprar no la puede comprar porque tiene que conformarse con esa. Y yo miro la camioneta que, ¿con cuál? Con esa. Pues esa camioneta está nueva. No, porque ella quiere la otra que tiene un bichito, que tiene un corotico, que tiene un perolito. Pero si esa tiene hasta una cámara atrás, cuando va retrocediendo tiene una cámara. Y la pantalla aquí. Y todo, entonces trabaja con Bluetooth, el teléfono es con Bluetooth. Y le habla al carro y el carro le busca la música que quiere. Pero esa la tiene triste porque ella quiere la otra. Y yo decía, Dios mío. Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? Ella estaba triste y preocupada porque no podía comprar la otra. Yo, Dios, ¿y dónde está la eternidad que estamos buscando? ¿Y dónde está nuestro deseo de servir a Dios por encima de todas las cosas?
Y ella se había oprimido su corazón y estaba de mal humor porque no podía comprar la otra camioneta. Tenía una camioneta ahí espectacular, hermano. Espectacular. ¿Por qué? Porque su mente no estaba en las cosas eternas, sino en las cosas pasajeras. Es lo que se va a podrir, lo que se va a dañar. Y a veces nosotros estamos afligidos y en problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, por cosas irrelevantes. Cuando tenemos una eternidad que cuidar, cuando tenemos un reino inconmovible al cual debemos nosotros vivir, dice aquí, mediante ella sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. Reverencia. Honrando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Ya no con miedo escondido, sino delante del Señor disfrutando de su presencia. ¿Dónde estás tú? El Señor todavía pregunta, ¿dónde estás tú?